Bueno, y está tan interesante que queremos seguir profundizando en esta contingencia política y para eso vamos a tomar contacto con Camilo Férez, director de Estudios Sociales de Acerta. ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Bien, en esta jornada que para los que les gusta la política es como un caramelo, ¿no? Porque el día ha tenido absolutamente de todo. ¿Qué es lo que te parece que está ocurriendo en la oposición? Bienvenido. Bueno, la oposición está viviendo un momento con altas expectativas de un buen resultado. Yo creo que eso de alguna manera ha acelerado las batallas intestinas por fijar quién va a tener la hegemonía del siguiente ciclo. El siguiente ciclo político para la oposición al día de hoy es un ciclo que es bien promisorio. Tienen muchas expectativas de tener no solamente un mejor resultado que el que tuvieron, porque la base de comparación es bien baja, sino que además incluso tienen muy buenas expectativas de hacerse con el gobierno. Y por lo tanto eso ha despertado una serie de apetitos y estamos viendo cómo distintas partes de la oposición están tratando de tomar una posición, por así decirlo, expectantes para tener un cierto nivel de conducción o liderazgo pensando en ese ciclo. Yo creo que eso es lo que explica, bueno, obviamente el primero en salir en esta contienda desde el punto de vista de la presidencialización de ese debate fue José Antonio Kast, un poco apurado también por las circunstancias de haberse jugado tan fuertemente los republicanos por el proceso constituyente y luego haber salido tan lesionados de ese proceso, ¿ya? Pero hoy día, cual más cual menos, casi todos los liderazgos del sector están comenzando a dar pasos hacia adelante de forma de estar ellos o sus sectores representados y en una buena posición. Lo de Marcela Cubillos se puede interpretar en ese mismo código y de alguna manera diríamos que ese es probablemente en esta primera parte el golpe más duro que ha sufrido hasta ahora un partido de la oposición, que en este caso es la UDI. Claro, porque pierde Las Condes, que ha sido una comuna donde la UDI había puesto su bandera hace ya prácticamente más de casi 30 años y que va aparentemente a perder a manos de una, entre comillas, independiente que está muy cercana al republicano. Sí, y yo te diría que no solamente pierde la plaza, sino que además de alguna manera, salvo que pase algo extraordinario en estos últimos días, pierde algo de ese etos que es tan propio de la UDI, que nunca dejó de competir, ni siquiera cuando era un partido pequeño que le disputaba esa hegemonía del sector a Renovación Nacional. Siempre esa posición se la ganó compitiendo y en carreras tremendamente emblemáticas. Ha ganado, ha perdido. El caso de Joaquín Lavín, por ejemplo, cuando perdió con Chaguán, es un ejemplo. Ha competido. Tú recordarás a Bombal cuando precisamente le arrebatan a Renovación Nacional esa hegemonía. O sea, la historia de la UDI está muy construida sobre la base de esa épica de la competencia. Y cuando una ex UDI les hace, vamos a usar un término coloquial, les hace una mexicana, digamos, y le quita entonces por un acto de presencia, y ellos se restan de competir, hay algo de ese etos que se rompe. Y no es trivial que pase con quienes están desgranando el partido hacia la derecha. Ya lo hizo José Antonio Kast, que armó un proyecto completamente distinto, pero viene de la misma matriz, viene con la misma crítica. En definitiva, esta crítica identitaria que tiene que ver con que la UDI ha abandonado ese sector de una derecha más conservadora, cuando no más confesional. Y luego, ¿cierto? Marcela Cubillos, que tiene un perfil muy similar, hace esta jugada y probablemente la hace además en concomitancia con gente que todavía está en la UDI y que espera de ella un liderazgo detrás del cual construir probablemente un proyecto de reconservadurismo o eventualmente otro proyecto. Entonces es muy complejo. También se habla de un proyecto presidencial, Camilo, pero me imagino que están pensando en una próxima elección y no en la que viene, donde José Antonio Kast es aparentemente la figura que iría y sin ir a primarias siquiera. Él aspira a competir por fuera, eso es lo que ha dicho hasta ahora, pero falta harto todavía. Lo más interesante de este periodo es que los partidos están jugando dos partidos en uno, y eso muchas veces induce a error, porque por un lado, ¿cierto?, está el imperativo de la elección municipal, que es una elección que es por su naturaleza, por el tipo de elección que enfrentan los alcaldes, por la mayoría que tienen que alcanzar, mezcla mucho los componentes locales
el peso de las figuras, es decir, el nivel de conocimiento y otros, pero además que tienen que estar posicionados en un amplio espectro de votación, no en un pequeño espectro de votación. Y al mismo tiempo están pensando en las parlamentarias y la presidencial, que tienen una lógica y una dinámica distinta. Las parlamentarias en muchos casos se van a jugar en función de los discursos más identitarios, por lo tanto, los partidos como es el caso de republicanos, que no están pasando necesariamente por un momento identitario, como el que tuvieron hace un tiempo atrás, lo tienen un poco más complicado en este momento. Sin embargo, pueden volver a ser competitivos cuando esto se juegue en los nichos electorales más propios de cada sector. Claro, por lo tanto, ahí hablarle a su propia galería puede ser más rentable. Claro, la elección municipal tiene ese componente de que es una sola figura que tiene que reunir todos los votos y que tiene que tender a ser más de centro. Ahora, ya comenzaron a verse algunos roces entre republicanos y Chile Vamos. Durante esta semana, al principio de la semana, José Antonio Kast emplaza a Evelyn Matei a finalmente dejar la alcaldía porque tiene que asumir la carrera presidencial, que nadie hoy día habló de eso explícitamente, pero todos entendemos que hacia allá va y por eso renuncia. Y también hay una suerte de rencilla, no sé si de rencilla, pero de críticas por parte de Evelyn Matei a lo que está haciendo Marcela Cubillos al ir a una comuna donde de todas maneras va a ganar y no arriesgar ese capital político en comunas que vayan a disputar la presencia de la izquierda. Es que están jugando un juego completamente distinto ellos dos y es muy razonable que cada uno está haciendo lo que está haciendo. Por un lado, insisto, José Antonio Kast tiene un discurso que al ser más identitario le habla a un nicho electoral mucho más concreto. Por lo tanto, si es que la decisión de Evelyn Matei, que él urge, ¿cierto? Y que trata de apurar, de no competir a la alcaldía, la posiciona inmediatamente como candidata presidencial. Si es que ella en este periodo no encuentra un interlocutor en los adversarios del frente, es decir, no le comienza a hablar el gobierno, la ministra del Interior, los parlamentarios más importantes del oficialismo, ¿cierto? Va a terminar en una pelea precisamente con José Antonio Kast, que es lo que él quiere. Lo que él quiere es convertir este periodo en el que no hay candidatos presidenciales en el otro lado en una mini primaria que por la naturaleza del tipo de debate que van a tener se va a convertir al final en la pelea por quién es más de derecha, un lugar donde él gana y Evelyn pierde. No solo porque sea más o menos de derecha, sino porque además ella aspira a otra porción del electorado. Entonces, si es que él la rincona, si es que él la lleva a su rincón, va a volverse nuevamente más competitivo, obviamente, y la va a desgastar en todo este periodo de tiempo. Evelyn Matei necesita que le contesten del otro lado, y de alguna manera marginalizar a José Antonio Kast, que está pasando por un momento más aciago que el que tuvo en algún minuto cuando parecía ser la figura más rutilante y más promisoria de todo el espectro político. Pero a Evelyn Matei, sin ninguna duda, le conviene apuntar hacia el centro, desmarcarse también de José Antonio Kast. En ese sentido también le sirve esta disputa porque ella, si quiere apuntar a una candidatura presidencial donde se acerque al centro, a demócratas, amarillos, incluso más allá, dependiendo de quién sea la figura presidencial por ese lado, es lo que tiene que hacer, ¿o no? Eso no está completamente dicho porque los procesos electorales dependen mucho de la oferta. No es lo mismo, voy a usar un ejemplo que probablemente no es muy docto, pero cuando uno llega al supermercado a buscar la marca de café que le gusta, por darte un ejemplo, puede encontrarla o no. Si no la encuentra, busca entre todas las demás que tiene, ¿cierto? Entonces, en las elecciones pasa algo similar. Va a depender, efectivamente, para ser presidente de Chile se requiere, sobre todo si se va a llegar a una segunda vuelta, una capacidad de crecimiento hacia el centro mayor. Pero antes de ser candidato hay que ser precandidato y hay que probablemente ir a una primera vuelta. Y las dinámicas de esas elecciones son distintas. Por lo tanto, el ubicarse demasiado, como tú dices, al centro en un proceso en el cual todavía queda todo el periodo preelectoral puede hacer que termine por ser más competitiva con miras a una segunda vuelta,
perdiendo la primera. Ahora, ¿es riesgoso lo que hizo hoy Evelyn Matei, Camilo? ¿Es riesgoso lo que hizo hoy Evelyn Matei de renunciar a presentarse como candidata en Providencia y tomar de inmediato esta bandera presidencial, aunque ella no lo diga, pero es lo que ocurre justo cuando se deja abierta, o sea, deja la comuna de Providencia? ¿Se puede producir un desgaste que sea perjudicial para ella, que la hagan tomar decisiones, que pueda asumir algún costo por las mismas elecciones municipales donde se le va a pedir definiciones, que ejerza liderazgo, que entre comillas se queme? Es tremendamente riesgoso, ya está asumiendo un riesgo y son varios los riesgos. Primero, mantenerse en carrera durante mucho tiempo hace que las encuestas comiencen ya no a ser un aliado, sino que muchas veces una especie de espada de Damocles, que cuando te mantienes estancado mucho tiempo o cuando bajas o cuando alguien más sube, comienzan a ejercer presión sobre tu propio sector. El otro riesgo que ella está tomando es que este es un periodo donde todavía la coalición que la sustenta a ella no tiene todos los elementos de cohesión interna que requiere, y por lo tanto van a probablemente recurrir a ella para muchas cosas que no son necesariamente propias del candidato presidencial, pero al ser la figura que los organiza y que los ordena, tal como hoy día estuvo comentando latamente sobre la decisión de Marcela Cubillos, mañana va a tener que probablemente referirse a lo que hacen sus partidos a nivel del Congreso, votando eventualmente cosas que no son del todo populares o tratando de alinearlos para que hagan X, Y o Z. Entonces, esa si bien es responsable de su parte tomar, valga la redundancia, esta responsabilidad, obviamente que aumenta el riesgo versus ser una candidata bien posicionada, que todavía puede hablarle a las grandes mayorías sin quemarse políticamente, que es un poco lo que hacen los alcaldes. Los alcaldes crecen mucho a costa de los gobiernos porque enarbolan en teoría un discurso más local, y donde ellos pueden tener muchos diagnósticos, pueden hacer muchas cosas para la gente, pero al mismo tiempo no tienen responsabilidad en los grandes problemas del país. Y por lo tanto eso siempre se lo endilgan al gobierno, claro. Y esa condición ella la va a perder. Y lo más doméstico y cercano es lo que va a pasar en la misma comuna de Providencia, donde ella conversó con Jaime Belolio. Sin embargo, en Republicanos el nombre de Jaime Belolio no es el que más les gusta porque lo encuentran demasiado liberal y pudieran ahí poner un candidato. Claro que es riesgoso también porque podrían en esta división perder la alcaldía, pero no es del todo cómodo. No, para nada. Por eso te digo, al no estar resuelta la disputa de hegemonía dentro de la derecha, el terreno sobre el cual se van a parar es un terreno súper fangoso, y que los va a obligar probablemente a tener una serie de debates que, si hubiesen podido elegir, preferirían no tener, sobre todo Evelyn Matei, que está mejor posicionada. Es ella la que está mejor posicionada, por lo tanto, requería menos que José Antonio Kast el adelantamiento de la contienda presidencial. Ahora tú dices, al no haber otra figura a su nivel, a su altura, para poder tener un debate, lo que está ocurriendo es que el debate sea con José Antonio Kast. Porque al otro lado, en el oficialismo, estamos lejos de ver una figura que sea la carta competitiva en materia presidencial. ¿Cómo estás viendo el oficialismo? O sea, hay una figura que es equivalente en términos de tener el liderazgo más nítido del sector, pero ese es el presidente. O sea, lo único que al otro lado pesa 30% es el presidente. Y por lo tanto, aquí hay una cuestión que es un poco contraintuitiva. El gobierno, que está pasando también por un momento difícil, que perdió la mayoría en el Senado, que eventualmente la puede perder en términos prácticos en la Cámara en las próximas semanas, tiene la oportunidad de encontrar una especie de comunidad de intereses parciales y momentáneos con la candidata de Evelyn Matei, porque ella necesita hablar con el gobierno precisamente para no enfrascarse en esta pelea de desgaste con José Antonio Kast, y por otro lado, el gobierno requiere que alguien pueda generar ese dique en la derecha de forma tal de aspirar al menos a tener el respaldo por diferenciación entre las derechas, ¿cierto?, de la oposición en algunas de sus batallas emblemáticas en el Congreso. Y por lo tanto, podría ser que esa interlocución, podría ser que ese diálogo les terminara sirviendo un poco a los dos, al gobierno para sacar adelante algunas reformas con los votos de una parte de la oposición,
forzando esta diferenciación entre republicanos y Chile Vamos, y por otro lado, que de ello también se beneficie Evelyn Matei, que marginaliza a José Antonio Kast, ¿cierto? Y conversa con sus adversarios del frente. Pero eso requiere mucha frialdad de cabeza, muchas sumas y restas, y en el oficialismo no todos están sumando para el mismo lado. No todos están sacando la misma cuenta. Ahora, frente a lo que está ocurriendo con el alcalde Jadwe, hoy y ayer ha habido una postura bien ordenada en no caer en la tentación de polemizar con Jadwe, con Daniel Jadwe, en este esfuerzo, digamos, sobrehumano por mantener esta unidad para ir a las próximas elecciones municipales. ¿Se va a mantener, crees tú? Porque hasta ahora solamente Lorena Pizarro en el Partido Comunista es la que activamente le está dando el apoyo al alcalde Jadwe. Sí, bueno, el alcalde Jadwe forzó un apoyo que no es tan sencillo, y cerraron filas con él en su partido, y una vez que obtuvo eso, muy fiel a su estilo, dobló cuando no triplicó la apuesta. O sea, una vez que recibió el primer apoyo, se fue directamente contra el presidente. Cuestión que ya incomodó tremendamente a todos los ministros comunistas que están dentro del gabinete. Tuvieron que, o sea, cuando él culpa al gobierno de la persecución de la cual está siendo objeto, bueno, ¿qué es lo que dicen los ministros? Entonces, hace que el respaldo sea un respaldo muy complejo. Si lo apoyan, tendrían que salir del gobierno. Exactamente, si es que efectivamente lo apoyaran en términos totales de sus acusaciones, tendrían que pasar de una situación de confianza con el gobierno a una de desconfianza. Porque además Jadwe se refirió, no de manera explícita, pero casi cualquier entendedor lee que se refirió al presidente. Cuando dice que el presidente del Consejo de Defensa del Estado es amigo de las altas esferas del gobierno. Claro, ¿cierto? Que estuvo en Magallanes, nombró a Atria, que fue históricamente cercano a Boric, nombró, bueno, Magallanes, que es de donde proviene el presidente. Le faltó decir el nombre nomás. Claro, voy a decir solamente sus iniciales, Gabriel Boric. Claro. Entonces, claro, en esa lógica, lo que hizo el alcalde Jadwe fue tensionar al gobierno, a su partido, en torno a su figura. Es una cuestión de estilo. Él, entiendo que es un liderazgo que sigue siendo fuerte dentro del PC. Por lo tanto, para el Partido Comunista tampoco es sencillo. Recordemos que el PC está en una etapa de transición. Uno suele no saber mucho de lo que pasa dentro del PC, porque son muy herméticos respecto de sus procesos. Pero están en esta etapa de transición después de la muerte de Tellier. Y no está claro, digamos, hipotéticamente hablando, este podría haber sido el momento en el cual la generación que se estaba preparando para suceder a Tellier tomara el control, y sin embargo tienen una especie de interinato de la generación de los coroneles, en este caso del PC, con Carmona. Y ese es un proceso que está en desarrollo, y Jadwe aspira a tener un rol dentro del PC en ese debate, y por lo tanto ponen en una posición muy incómoda a la directiva, ponen en una posición muy incómoda al gobierno. Pero bueno, yo creo que aquí lo sensato es más o menos lo que se está haciendo, que es intentar poner paños fríos, que el gobierno no se compre los agravios, no le cobre al Partido Comunista como un todo el hecho de que respalde al alcalde, y tratar entonces de que esto se vaya a la sede donde se tiene que ir, que es, como bien dijo el ministro Cordero, donde se aportan los hechos y no las opiniones, que es en la defensa que va a tener que hacer ahora que está en una investigación que está formalizada, que no nos olvidemos, no es otra cosa que otro derecho más de los imputados, que es a que se les diga que se les está investigando por qué, y poder conocer los antecedentes y defenderse. Sin duda. Ahora, para terminar, Camilo, y aprovechando también toda la contingencia y el tema de las formalizaciones, ¿qué te pareció la acción que tomó el general director de Carabineros? ¿Crees que va a tener una consecuencia política importante, que es una situación que al gobierno finalmente le descomprime el tema de Carabineros, o va a ser al revés? A ver, el gobierno entró con el pie izquierdo, ¿cierto?, en la relación con Carabineros, y ha tenido que enmendar ese rumbo, y para eso sí contó con el apoyo y la complicidad del general director, ¿ya?
Entonces yo creo que en ese entendido hay que mirar este delicado juego de roles en el que se ha intentado, ¿cierto?, no forzarlo más de la cuenta de forma tal de no generar un segundo o tercer ruido dentro de la institución. Ahora, no es para el gobierno, digamos, la relación con Carabineros es un problema, y subirla al primero, segundo nivel, digamos, de la conversación es un problema. Tener que estar dando explicaciones a su sector o a la ciudadanía respecto de cuánto respaldo tiene Carabineros es un problema. Y a la propia institución, al no respaldarla y eventualmente no contar con ella para lo que ha sido el imperativo de todo el grupo que llegó a hacerse cargo del segundo tiempo del gobierno, ¿cierto?, que es el grupo del socialismo democrático, que toma el problema del orden público, está intentando obtener logros en ese sentido, bueno, requiere tremendamente a la institución. Entonces, en ningún caso esta es una relación cómoda, y por lo tanto lo que requiere el gobierno es que se diluya con el menor nivel de tensión posible. Ahora, ¿tú crees que con esta acción él lograría eventualmente poder llevar su formalización para después de octubre, que es la fecha en que tiene que salir de la institución? Sí. Yo creo que más bien vuelve la noticia un poco más fome, y eso ayuda. Muy bien. Al ganar tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasa dentro de los próximos días. La próxima semana pudiéramos tener novedades por parte del Tribunal Constitucional respecto a esta solicitud del general director. Camilo Feres, te queremos agradecer esta conversación con CNN Chile en un día tremendamente noticioso. Director de Estudios Sociales de Acerta, nuevamente gracias por este contacto. Que tengas buena tarde. No, gracias a ustedes. Esté bien, chao.